Bendiciones a todos, muy buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo una vez más a través de este espacio de nuestro culto juvenil. Damos gracias a Dios por llegar a sus casas. Es un enorme privilegio para mí, para el Ministerio Juvenil, transmitir una palabra de bendición y establecer un tiempo de comunión con Dios a través de este culto, de los jóvenes a toda la congregación en este escenario de la pandemia en la que estamos viviendo. Y a través de este medio pues damos gracias a Dios por sus vidas, por su atención, siempre estar pendientes y seguirnos a través de Fuente de Paz, de Iglesia Cristiana Fuente de Paz. A todos los que se conectan, amigos, hermanos, familiares, bendiciones a todos. Gracias y saludos a los pastores Gregorio y Silvia, al pastor Gustavo y su esposa. Y también saludo especialmente a mi esposa, que en este día se encuentra de cumpleaños. Al final oraremos por ella y la bendigo. Y gracias por, como dijo un pastor, por nacer. Gracias por existir y por ser parte de nuestra vida y de mi vida. Te amo, así que muchas gracias. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos compartir este tiempo, Señor, en el que podemos venir ante tu presencia con regocijo, a venir a exponer nuestro corazón delante de ti en alabanza, en adoración, en darte a ti lo que tenemos, Señor, lo que somos, y también a presentar nuestras necesidades delante de ti. Y también, Señor, a abrir nuestro corazón para recibir la bendita y poderosa palabra que viene de tu mente y de tu corazón al nuestro, Señor, para ministrarnos y bendecirnos en el nombre de Jesús, por lo cual pedimos sabiduría y la asistencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos inunde de esa sabiduría que tanto necesitamos para ello, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Quiero que me acompañen al Salmo capítulo 42, versículo 11. O vamos a leer dos versículos, el versículo 5 y el versículo 11. El versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el versículo 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Perdón. Así que digamos que son idénticos estos dos versículos que acabamos de leer. Y justo me baso en ellos para hablar sobre este salmo. Vamos a estar leyendo prácticamente todo este salmo a través de este estudio, al que he titulado Sediento de Dios. Este tema de hoy nuestro tema es Sediento de Dios. Pero los dos versículos que escogí, que en realidad es la misma condición que está describiendo el salmista, aquí dice que son los hijos de Coré. Algunos lo atribuyen a David, o que los hijos de Coré pensaban en una experiencia vivida por David en la que ellos se inspiraron para escribir este salmo. Como quiera que fuere, vamos a hablar sobre el principio, sobre la enseñanza que nos deja este salmo a nuestras vidas en esta tarde. Y como lo dije, bajo el tema Sediento de Dios, vamos a mirar un poco. Yo creo que este salmo se puede dividir en dos. Yo lo dividí en dos, estructuralmente lo dividí en dos partes. La primera, del 1 al 4, veo un deseo ardiente del salmista por Dios, un deseo ardiente. Y del 5 al 11 se describe el cuadro anímico del salmista bajo un conflicto interno que este mismo padece. El escritor del Salmo describe un conflicto interno que muestra un cuadro anímico que se deja vislumbrar en cada versículo del 5 hasta el versículo 11. Así que pues bueno, quiero compartir en esta tarde este tema
sediento de Dios. El versículo 1 dice: como el siervo, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces el salmista es basado en la experiencia, ¿no? Estos son salmos que se escriben en la experiencia. Y un salmo es un cántico, es una composición musical. Cuando he asistido a algunos conciertos de compositores o cantautores, mejor, o todos los que son compositores saben que basan su composición en alguna experiencia personal o alguna de observación o de vivencias. Y el salmista está viendo en la naturaleza cómo un siervo lucha por su vida. Y quiero mencionar dos cosas sobre el siervo, porque ¿por qué brama el siervo? ¿Y cuál es el problema por el cual está manifestando este salmo el salmista, o esta experiencia el salmista? El siervo brama porque tiene un deseo ferviente, imposible de aguantar, por tomar agua, por ingerir líquidos. Tiene sed, por eso brama, jadea, y es el sonido que despide es fuerte, que lo pueden llegar a escuchar los otros animales, los otros ciervos que están por allí. Y también esto de la sed del siervo lo lleva a correr un peligro también, el sudor. Por eso él necesita mantenerse hidratado. Cuando viene tiempo de sequía, el ciervo empieza a despedir las feromonas, que son aquella sustancia que llama a la otra pareja, al otro miembro para criar o crear hijos, para procrear. Digamos que con respecto a su sed, el siervo cansado aplaca su sed en los remansos y en los riachuelos, y si no encuentra, emite bramidos que resuenan en el bosque como clamores desesperados. Así que el bramido no es otra cosa más que la desesperación por no satisfacer una necesidad básica y física. Y no solo es por mantenerse hidratado y para vivir, sino además porque, en segundo lugar, su sudor, el sudor desprende lo que le dije, que tal vez el peor enemigo del siervo no son los depredadores, los animales depredadores, sino su propio sudor. Las feromonas que despiden su sudor en época de celo tienen que dar crías, a eso nos referimos, es un olor que los delata ante sus depredadores. Por lo tanto, tienen que buscar, encontrar urgentemente las corrientes de las aguas, un río donde bañarse. Pero cuando en el verano los ríos se secan y solo les queda una última oportunidad, estaba leyendo un poco sobre esto, y solo les queda una última oportunidad: encontrar lirios aromáticos del campo y frotarlo en su cuerpo para engañar así a los depredadores. Así que con respecto a su sed, y voy a hacer una aplicación aquí práctica, solo el agua puede calmar su sed y puede calmar su angustia, porque ese bramido son angustia, gritos desesperantes de angustia y de temor, obviamente. Y con nosotros, el único que puede apagar la sed de nuestra alma es el Señor Jesucristo. Como dice el coro, Cristo, o el himno, o Cristo es la peña de Oret que está brotando agua para nosotros, agua fresca. Pero también el Señor dijo en San Juan 4 que Él es el dador del agua de vida. Esa sed del alma, eso es lo que el salmista está identificando. Así, esa es la palabra clave, así, de la misma manera en que el siervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma está sedienta de Dios. Y así como Él emite gritos
bramidos, desesperados de angustia por no encontrar el agua que satisface su necesidad. Así el creyente debería gritar, desesperado por no hallar, por buscar y hallar la presencia de Dios que sacia el alma, y solo Cristo puede hacerlo. Y lo segundo es con respecto al sudor del siervo. Me parece interesante que si no encuentra agua, busca los lirios aromáticos del campo y frota su cuerpo en ellos para que el olor de la feromona sea disimulado por el olor del lirio. Y me acuerdo que la Biblia dice que también, o usa una figura, que Jesús es el lirio de los valles, y habla de la protección de Dios, de cómo Él nos guarda de nuestros enemigos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el lirio de los valles. Él es el refugio, Él es torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado. Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nos adentramos en materia ya para mirar el conflicto interno que padecía el salmista, el cuadro anímico del salmista. El capítulo 42, entonces vamos a leer algunos versículos. El versículo 3, mire lo que dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. El versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Bueno, pero vamos a dejar la primera parte, que es lo que quiero resaltar. Era cómo se sentía el salmista. Mi alma está abatida dentro de mí. El versículo 7, la última parte, dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El versículo 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Como quien hiere mis huesos, dice el versículo 10, mis enemigos, la última parte del versículo 9, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y el versículo 5 y el versículo 11 habla de: ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Alma mía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Así que hay unas palabras que el salmista está mencionando. Habla de luto, habla de turbación, habla de opresión, habla de abatimiento. Todas estas palabras hablan de estados de ánimo. Por ejemplo, la palabra abatimiento la palabra abatimiento bíblicamente se define como derrotar o estar derrotado, derrumbado, doblegado, humillado. Es una postración física o moral de la persona. El salmista está diciendo que su alma se sentía abatida, es decir, derrotada, derrumbada, doblegada, humillada, postrada física o moralmente. Así es como el salmista describe que se encuentra su ánimo, su ser interior, su alma, ¿verdad? Él habla a su alma y le dice esto, pero también habla de turbación. Y la turbación es la alteración mental o afectiva que provoca la pérdida de la tranquilidad y suscita inquietudes, angustias o desconfianza en lo que pueda suceder. O sea, una incertidumbre, una afectación física o mental o afectiva en lo que ha de suceder. No se sabe, pierde la tranquilidad, pierde la paz, y es reemplazado esto por la angustia, por la desconfianza en lo que pueda suceder. Así que atenta contra la fe. La turbación, el abatimiento, ese estado de ánimo, lo que hace al fin y al cabo es atentar contra la fe. Pero también habla de estar enlutado, y estar enlutado es estar bajo una condición de luto, de
de estar afligido y entristecido. Así es como el salmista describe que él se encuentra en esta ocasión. Así que internamente encontramos esto, de cómo él se sentía, de cómo él estaba. Además habla de opresión en algunos de los versículos que leímos, y esa opresión era por lo que los enemigos le decían. Pero si miramos el versículo 9 y ya un poco entrándonos en materia para encontrar la causa de por qué él se sentía así, el versículo 9 dice: diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y aquí el salmista está atribuyendo a Dios la causa, a Dios la causa de lo que él está padeciendo. ¿Está responsabilizando a Dios o simplemente está reconociendo que detrás de cada cosa que sucede, la soberanía de Dios se impone y que nada de lo que sucede sucedería si Dios no lo permite? Y el salmista está un poco desde su alma turbada, un poco desde su alma angustiada, un poco desde su alma enlutada, un poco desde su alma abatida, exponiendo esta causa. Señor, ¿por qué permites esto dentro de mí? ¿Por qué siento que te has olvidado de mí en estos momentos de mi vida? ¿Por qué en medio de esta crisis siento que tú ya no recuerdas o no te acuerdas de mí? Pareciera que el salmista está no culpando a Dios, sino entendiendo. Yo lo veo desde ese punto de vista, comprendiendo que detrás de cada cosa que sucede está la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permite este tipo de cosas en mi vida? Es lo que el salmista, a mi parecer, está expresando. Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué has permitido que el enemigo tenga tal poder sobre mí? ¿Y cuál era la opresión del enemigo? Mire, era cercenar su fe. Está hablando de los hombres que constantemente le preguntaban: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora? En este momento de crisis, ¿dónde está tu Dios? Y se lo habían dicho en el versículo 3, ¿no? O en el versículo 3, sí, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mira que dice, mientras me dicen todos los días. El enemigo, vez tras vez, día tras día, cercenando la fe, intentando cercenar la fe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás siendo perseguido? ¿Por qué estás en esta circunstancia? ¿Por qué estás lejos de Jerusalén? ¿Por qué estás lejos del templo de Dios, del tabernáculo de Dios? ¿Por qué estás lejos del arca de Dios? ¿Por qué estás lejos de la presencia de Dios? De la manera personal en la que se podía adorar a Dios era en el tabernáculo, era en el altar, era en el lugar donde se podían ofrecer los sacrificios, en el tabernáculo de reunión. El lugar donde estaba cerca de Dios era el arca, y por eso el salmista está describiendo una angustia profunda, además de que fue aumentada por el enemigo. Pero la causa número uno por el cual el salmista está abatido es porque no puede estar cerca de Dios, es porque no puede estar cerca de la presencia de Dios. Y usted dirá, pero la presencia de Dios está en todas partes. Sí, en esta época sí, pero la presencia, y en aquella también sí, pero entienda un poco lo que le voy a explicar. Dios estableció un tabernáculo de reunión. Y era un tabernáculo de reunión porque en ese lugar se reuniría el pueblo con Dios. A través del sacerdocio y de los sacrificios se apaciguarían la ira de Dios con la culpabilidad, o con el hombre mejor. Y los sacrificios ofrecidos iban a satisfacer mejor a Dios, iban a satisfacer la justicia de Dios, porque el ofrecer los sacrificios lo que hacía era una representación de que la persona se arrepentía de sus pecados y que Dios los perdonaba y los cubría por un tiempo, por un determinado tiempo, la gente salía limpia y en paz con Dios. El tabernáculo de reunión tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y el lugar santísimo era donde estaba el arca de la alianza, que representaba la presencia misma de Dios. Y recuerda a David cuando regresa el arca a Jerusalén y danza
lleno de alegría. Si es el mismo David del que se está pensando cuando se escribe el Salmo 42, ahora imagínense a David. David trae el arca de Dios y danza delante de ella en una fiesta, en una alegría personal, en una satisfacción personal. Y la gente se admira de David, y su propia esposa Mical lo injuria y lo molesta, molestándolo, diciéndole: ¿por qué te haces vil delante de los hombres, danzando como cualquier persona? Guarda tu dignidad como rey. Pero a David no le importó, porque David no era un rey en ese momento, era un devoto, era una persona que amaba a Dios, y su alegría estaba en la presencia de Dios. Por eso él decía: cuánto me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Él dice que para él, que él prefería un rincón en la casa de Dios que el palacio del rey, que mejor es un día en tus atrios que 1000 lejos de ellos. Por eso estaba refiriendo estrictamente al culto personal que se podía ofrecer en el tabernáculo. Entonces, en aquella dispensación, hoy no, hoy el templo de Dios no es el lugar físico, hoy el templo de Dios somos nosotros. Y este lugar, cada casa de reunión, es el lugar donde nos juntos en congregación venimos a glorificar a Dios, a ponernos a cuenta con Él. Es el lugar donde venimos a bendecir a Dios en comunidad. Pero en la teología del Nuevo Testamento, el templo de Dios somos nosotros. En aquella cosmovisión del Antiguo Testamento, el culto se centraba en el templo. Y el templo era el lugar de adoración. Y el templo era el lugar de reunión, el lugar de convocación. Era el lugar donde la presencia de Dios se representaba a través del arca de la alianza, en el tabernáculo de reunión. Y esta sección de los salmos, del 42 al 49, hablan de una época en la que los judíos estaban lejos de Jerusalén, lejos de su tabernáculo, lejos de la presencia de Dios. Y eso es lo que ellos añoraban. Como cuando estuvieron en Babilonia y se acordaban y hacían cánticos nostálgicos de cómo adoraban a Dios cuando estaban en Jerusalén. Y eso nos deja una reflexión. Y hoy sí que la podemos entender, en este tiempo en el que no podemos reunirnos con nuestros hermanos en este lugar para congregar. Hace ya 5 meses más o menos, 4 o 5 meses. Y solo se valoró el templo, solo se valoró la presencia, solo se valoró el culto cuando estuvieron en una tierra extraña, cuando estuvieron en una tierra extranjera, cuando no tenían libertad para adorar a Dios como sí la tenían cuando estaban en Jerusalén. Y hoy sí que podemos entender cuánto extrañamos este lugar. Hace un par de meses, 3, 4 meses, recién empezaba, más o menos tenía un mes de estar cerrado ya el culto, el lugar de reunión, ya no nos podíamos reunir. Y vino alguien que trabaja en uno de los ministerios de la iglesia, una hermana, y llegó a este lugar y bueno, estuvo aquí y no pudo evitar que sus lágrimas rodaran por sus mejillas, y empezó a llorar, a sentir nostalgia por el lugar de adoración, por sentir nostalgia por no poder reunirse con su grupo de trabajo, por no poder servir a Dios como lo hacía antes. Y cuánta gente que habla con nosotros, y aún nosotros mismos sentimos ese dolor de no poder reunirnos. Pero ojalá esto nos haya dejado esta lección, que aprendamos a valorar el lugar de culto, que aprendamos a valorar el culto, que aprendamos a valorar el lugar donde Dios nos ha puesto para crecer espiritualmente, para recibir palabra de Dios. Para algunos de la gente, de ustedes que están allí, este templo significa el lugar donde conocieron a Dios, donde tuvieron un lugar de encuentro con Dios. Para mí fue así. Este es el lugar donde yo nací de nuevo. Este es el lugar donde entregué mi vida a Cristo. Este es el lugar donde decidí consagrar mi vida al Señor. Este es el lugar donde Dios ha purificado mi vida. Este es el lugar donde me vio crecer como ministro, donde me ordenó Dios como ministro. Este lugar es muy significativo para mí. Este es el lugar que Dios escogió para nosotros.
y le extrañamos el poder reunirnos. Ojalá no olvidemos esto. Ahora, hay que otra vez hacer la aclaración, tener claridad en que hoy es diferente a la época en la que el Salmo se escribió. Hoy la presencia de Dios está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Siempre que invocamos el nombre de Dios, Él está con nosotros. Donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Él lo prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí en tu casa, donde tú estás reunido con tus familiares, con tu familia, ahí está el Señor. En la presencia de Dios ahora está manifestado en nosotros y a través de nosotros. Y lo que quería decir es, el salmista estaba internamente afectado, y podíamos resumir todo su estado de ánimo en una sola palabra: desánimo. Él estaba abatido, él estaba turbado, él estaba enlutado, y la causa es porque siente que Dios lo ha olvidado. La causa es porque los enemigos lo oprimían, cercenando su fe, preguntándole dónde está su Dios. Pero el versículo 1 y el versículo 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Puede interpretarlo de la siguiente manera. Se puede leer también literalmente así: ¿cuándo vendré personalmente delante de Dios? Y vuelvo y repito, se refiere al tabernáculo de reunión y al lugar donde podía reunirse con Dios, donde estaba el arca de Dios. Y eso lo llevaba a estar triste. Fueron mis lágrimas de día y de noche. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me acuerdo de estas cosas, dice el versículo 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así que la causa número 1, la más importante por la cual el salmista se sentía desanimado, abatido, enlutado, turbado u oprimido, era porque estaba lejos de la presencia de Dios. Y yo siempre he dicho: Dios mío, sufrimos, ¿cómo es la palabra? Achante. Cuando se nos pierde un celular, cuando perdemos una cantidad de dinero y sentimos ese achante, esa sensación en nuestro cuerpo, algo segrega a nuestro cerebro, alguna sustancia segregada a nuestro cuerpo que trae ese abatimiento, que trae ese achante, como se dice popularmente. Nos sentimos tristes y afligidos por perder algo físico, algo que luego se puede recuperar, y que seguro perdemos un celular y compramos uno mejor. Pero sentimos eso mismo por la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que derramamos nuestras lágrimas delante de Él? No podemos ser como Sansón, que aunque el Espíritu de Dios se manifestaba en él, la presencia de Dios se alejaba de él cada vez más, hasta que un día Sansón dijo: otra vez haré como las veces anteriores y me liberaré de los filisteos. Pero dice un versículo ahí en Jueces 16, lo que Sansón no sabía era que ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Hay que aprender a valorar la presencia de Dios, como el siervo que brama, como el siervo que gime, que jadea, que emite sonidos desesperantes por encontrar el agua que sacie su sed. Así mi alma, tu alma,
nuestra alma tiene desesperadamente que buscar a Dios. Porque sin Él, sin su presencia, no hay vida. Y reina el caos y la muerte. Por eso el salmista expresa esa sed de Dios. Ahora, voy a terminar para mirar cómo lidió el salmista consigo mismo en esa circunstancia. Lo primero que yo veo es una autorreprensión. Dice versículo 5 y versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se reprendió a sí mismo por el desánimo. El desánimo viene y va y viene. Pero no podemos dejar que se aloje en nuestra vida permanentemente. Las causas vendrán, pero no podemos permitir que éstas se instalen definitivamente en nuestra vida. Yo tengo que levantarme, tú tienes que levantarte como lo hizo el salmista para hablar con su alma, consigo mismo y decir: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te tienes que desanimar? ¿Y por qué tienes que permitir que el desánimo distorsione la realidad para culpar a Dios de las cosas que nos están pasando? De ninguna manera, alma mía. Tú tienes que entender que, como dice el versículo 6, dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Versículo 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Además de la autorreprensión, el salmista no dejó que su vida devocional, su vida de oración y su vida de cántico a Dios, su dependencia de Dios fuera quitada. Si él estaba pasando por una crisis interna, pero había una lucha interna porque él no se dejó doblegar por el desánimo, a pesar de que estaba en esta condición enlutado, aunque sentía que Dios se había olvidado de él, aunque se sentía abatido, aunque se sentía turbado. El salmista dice que él no dejó de orar ni de cantar a Dios siempre en esa época. Así que hay que reprendernos a nosotros mismos y hablar a nuestra alma y ponerla en su lugar y recordarle las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y seguirá haciendo por nosotros. Lo segundo es que él no dejó que su vida devocional cayera. Él mantuvo su vida de oración y su vida de cántico a Dios. Y lo tercero es una automotivación. ¿Por qué digo de auto? Y usted dirá: pero ¿por qué habla de auto? ¿Depende solo de él? No. Es que soy yo el que tengo que entender y tomar las armas espirituales que Dios me ha dado para vencer las batallas espirituales contra Satanás, pero antes que contra Satanás, contra mí, mi propia alma que se desanima, que se angustia, que se aflige y que se deja cercenar y puede hacer que mi fe se opaque y que mi vida devocional se pare, se estanque. Yo tengo que hablar para mi alma, a mi alma, y decirle: no, yo tengo que seguir adelante. Aunque Jehová me matare, yo lo voy a seguir adorando. Aunque el Señor, aunque las cosas parezcan que el Señor está dormido, yo seguiré clamando, yo seguiré invocando su nombre. Eso es lo que yo tengo que hacer. Automotivación. Se estimuló a confiar en Dios, no en sí mismo. Ojo acá, no estoy hablando de confiar en sí mismo, estoy hablando de que se motivó a confiar en Dios. Dice el versículo 11 y el versículo 5: espera en Dios, alma. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salvación y pertenencia es Dios. En Dios hay que esperar en Dios. Iglesia, hay que esperar en Dios. Tú tienes que hablar a tu alma y reprender a tu alma y decirle: espera, el desánimo no va a ahogar mi fe.
El desánimo no va a ahogar mi vida de devoción. Yo no voy a dejar de orar, ni voy a dejar de cantar a Dios cántico nuevo cada día, porque mi alma me está diciendo que no puedo salir, porque mi alma me está diciendo que estoy en mortal angustia, porque mi alma me está diciendo que estoy en depresión, porque mi alma me está abatida, me está presionando. No, o se está dejando llevar por las circunstancias. Yo tengo que decirle a mi alma: stop, alto, hay que esperar en Dios. Tengo que reprender a mi alma y decirle: no te puedes dejar llevar por las circunstancias para que el desánimo te consuma. Tienes que esperar en Dios. Y esa es la motivación que usted y yo debemos darnos a nosotros mismos para luego dársela a otros. Hay que esperar en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque afligido yo y necesitado, dice el salmista, Jehová, el Dios de los cielos, pensará en mí. Qué buena noticia es saber que Dios piensa en nosotros, sobre todo cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos en necesidad. Él piensa en nosotros. Un conflicto interno que se soluciona con una reprensión personal, con una motivación personal, con una vida de devoción sostenida a pesar de las circunstancias. ¿Cuánta gente hoy nos dice: ¿dónde está tu Dios? No importa. Digamos, como dijo el salmista en el Salmo 115, mi Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso hacer, eso ha hecho. Los ídolos de ellos son dioses hechos por los hombres. Pero el Dios de nosotros, es como lo dice el salmista en el versículo 2, es un Dios vivo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Recuerde, hay que hablar a nuestra alma y reprenderla si es necesario. No hay que dejar que el desánimo te consuma, alma mía. Tengo que estimularme a confiar en Dios y no puedo permitir que las circunstancias ahoguen mi devoción y mi fe a Dios. Padre, te damos gracias por nuestras vidas, por permitirnos compartir